Ok, en este caso me están dando un sólido. Este es un examen viejo, ¿verdad? No sé de qué año era. Pero la idea, bueno, aquí me daban un sólido y me preguntaban varias cosas a partir de ese sólido. Dentro de lo que me preguntaban, bueno, en la parte C me preguntaban una integral de superficie en campo escalar. Nada más que aquí lo vamos a modificar, o sea, no vamos a calcular esto, sino que vamos a calcular una integral de superficie en campo vectorial. Vamos a calcular flujo, donde el campo de fuerzas, bueno, lo definí como menos y z menos x. Donde S dice que la superficie con la que estoy trabajando es la superficie de S1 del sólido. Vean que ahí está bien claro, ¿verdad? Que es este, esta superficie, es decir, ese cilindro engendrado a partir de una parábola, ¿verdad? Y determinando cuáles son las distintas superficies, ¿verdad? Que eso es algo que de pronto al inicio del ejercicio, cuando me dan el sólido en general, yo puedo decir claramente que esta cara de la superficie, que es un plano, que pasa por x2, z2, es este de aquí, la superficie 2, x más z igual a 2. Aquí está la superficie 2, que es x más z igual a 2. Este de aquí arriba es el techo, ¿verdad? Que me está poniendo ese sólido que está en z1. Entonces vean que es S3, z igual a 1. S3, que es z igual a 1. S1, que es con la que me están pidiendo hacer el ejercicio de la parte C. El S1 es esta parábola que estaría abriendo en Y. Tiene como vértice 1 en Y, 0 en X, 0 en X, 1 en Y. Es este de aquí. Es un cilindro porque le falta la Z, está engendrado a partir de esa parábola. Entonces esta cara de atrás es S1, que es la que se me está marcando en el ejercicio que estoy resolviendo, que es Y igual a X al cuadrado más 1. Y bueno, las demás caras que son los planos canónicos, ¿verdad? Tenemos Y0, X0 atrás y Z0 abajo. Esas son nuestras superficies. De pronto las marqué bien, digamos, para tener claro ahora cómo se va a proyectar y cómo saco esas proyecciones. Ok, yo voy a trabajar con ese 1. Esa es la que quiero. Entonces, aquí tengo que tener bien claro que la superficie con la que estoy trabajando es S1, que tiene como ecuación y igual a x cuadrado más 1. Acá es entonces donde yo decido dónde proyectar, ¿verdad? Los pasos, recordemos los pasos que habíamos dicho para encontrar una integral de superficie es, primero, defina bien cuál es su superficie y tengan bien claro que lo que estoy trabajando en este sólido es solamente con esa superficie. Es lo único con lo que me estoy trabajando, lo único que me interesa trabajar. Ahora, vamos a decidir a dónde proyecto. ¿Cómo decido a dónde proyecto? Bueno, pregunto cuáles son las dos variables más difíciles de despejar de la superficie que tengo. Entonces yo digo, bueno, de esta superficie, Z es obligada porque no tengo Z. Entonces Z no la podría despejar aquí jamás. Es imposible despejar Z de una expresión que no tiene Z. Entonces esa es la variable obligada, ¿verdad? De las que son más difíciles de despejar acá. La otra sería X, porque si despejo X meto una raíz. Entonces estaría proyectando en XZ. Las únicas dos aquí posibles proyecciones eran XZ o YZ. Entonces aquí ya quitamos lo típico que es como proyectar en XY, ¿verdad? Que muchas veces se van en XY pensando en que es como la parte, eh, digamos, más visualmente más sencilla, pero no siempre la más fácil cuando hago los cálculos. Entonces, nuevamente, esta decisión la tomé pensando en las dos variables más difíciles de despejar en mi superficie. Voy a venir aquí y voy a entonces dibujar la proyección en XZ. Nuestra proyección, ok,
En general esta va a calzar con la proyección del sólido completo en XZ, que era bueno, algo que andaba buscando un ejemplo donde ojalá eso no pase. Ahorita vuelvo a buscar otro donde ojalá no pase, para que vean que no siempre cuando yo estoy proyectando una superficie se va a proyectar en la misma proyección que el sólido. En este caso, si estoy proyectando en XZ, esta curva de arriba se va a proyectar justamente en este segmento de acá, ¿verdad? Este punto se proyecta aquí, este punto se proyecta aquí. Y si quieren verificar, ¿verdad?, cómo se proyecta esa curva, de esa la intersección entre z igual a 1 y el, el cilindro, ¿verdad? Bueno, el cilindro que se engendró a partir de la parábola y igual a x cuadrado más 1. Como estoy proyectando en XZ, despejo la y de una, de esta, la meto en la otra y me quedo Z1. Igual puedo hacer con esta curva, que es la intersección entre esa parábola y nuestro plano, ¿verdad? Nuestra superficie está al frente, que es x más z igual a 2. Entonces despejo la y de la de arriba, la meto en la de abajo, no hay nada que cambiarle, me queda x más z igual a 2, que es esta línea de aquí. Y todo lo que está en el piso se proyecta en el eje X. Entonces vamos a tener justamente el dibujo, digamos que ya me insinúan ahí en el dibujo, en sólido. Llegamos aquí a 2, aquí es Z1, y esa va a ser nuestra proyección, que como les decía, calza con el sólido. Si de aquí hubiera tenido que proyectar, por ejemplo, en YZ, que no es el caso, pensando en que las variables más difíciles de despejar eran XZ, pero si yo hubiera tenido que proyectar en YZ, lo que quiero que les quede claro es que yo no necesariamente tengo que proyectar todo el sólido. Si estoy proyectando S1, nada más tendría que hacer la proyección por acá de S1. ¿Okay? Bueno, aquí este me iría. Ahora sería como esta parte de acá. Esa sería la proyección solamente en el plano YZ. Y esa sería donde trabajaría solamente para S1. ¿Okay? Lo que quiero que quede claro es que yo lo que proyecto es simplemente la superficie con la que estoy trabajando y no necesariamente todo el sólido. Esta es mi región de integración, donde dijimos que este segmento de acá es Z1, este segmento de acá tiene ecuación x más z igual a 2. Y salen, ya les digo, con estos sistemas de ecuaciones, despejando la y de una de las ecuaciones, sustituyéndola en la otra. Quiere decir, bueno, yo tengo la proyección, vamos a parametrizar nuestra superficie y vamos a calcular el producto cruz. Entonces la superficie la voy a parametrizar, como estoy proyectando en XZ, la voy a parametrizar con las variables X y Z. Quiere decir que X y Z se van a mantener igual y lo único que tomo de la superficie es la Y. Que vean que ya estaba despejada, ahora todo bien, da X cuadrado más 1. Donde XY, perdón, XZ pertenece a esa región que dibujé, a esa región de integración. Vamos a calcular el vector normal, ¿verdad? El que va por aquí, este vector normal, que dijimos que calzaba exactamente con el producto cruz, con dr de x, producto cruz, dr de z. Y dijimos que este producto cruz, si estoy trabajando en rectangulares, lo puedo calcular fácilmente cogiendo la superficie y llamando a este G mayúscula. Bueno, no le llamo F mayúscula porque ya F mayúscula es nuestro campo de fuerzas y los puedo confundir. Entonces vamos a decir que ese producto cruz va a ser el gradiente de G mayúscula, calzan. Nada más que eventualmente puede ser que lo necesite escalado. O sea que yo tengo que verificar que me quede un 1 o un menos 1 donde necesito. Y aquí además, por cierto, no puse cuál es el vector normal. Ahorita vamos a comentar eso. Pero aquí cuando estamos en integral de superficie en campo vectorial, la dirección del vector sí importa.
Entonces, acá calculo el gradiente de g. La derivada en x me da menos 2x. La derivada en y me da 1. La derivada en z me da 0. Y en principio me tiene que quedar un 1 o un menos 1 en la componente y, porque yo proyecté en xz. Entonces en la otra variable de donde proyecté, en este caso la y, es donde debería haber un 1 o un menos 1 en principio. Como aquí la dirección sí importa, entonces habíamos dicho la vez pasada que si me la dan en el dibujo, si me dan en el dibujo quién es el vector normal, perfecto, ese es el que utilizo. Si el dibujo es un sólido, es el caso de acá, tenemos un sólido y no me dieron cuál es el vector normal. Entonces el vector normal lo asumimos como que es el que es, o el que apunta más bien, hacia afuera del sólido en la superficie. Como esta superficie está del lado atrás de mi sólido, entonces para que ese vector normal apunte hacia afuera, tiene que estar apuntando ahora hacia atrás. ¿Ok? Entonces más o menos nuestro vector normal tiene que ser como ese que dibujé. Ese es el que está hacia afuera del sólido. Y dijimos que si era una superficie cualquiera, ahora no es un sólido, es una superficie cualquiera. Y no me dan el vector normal en el dibujo, entonces yo puedo escoger cualquiera de los dos. En este caso tengo que es el vector normal que dibujé, para el que está apuntando hacia afuera del sólido. Y yo tengo que fijarme en y si necesito que sea 1 o necesito que sea menos 1. Dijimos que esto simplemente es preguntarnos si ese vector normal va en la dirección positiva del eje y o en la dirección negativa del eje y. O sea que si está apuntando hacia la derecha, por decirlo así, o si está apuntando hacia la izquierda de nuestro dibujo. Y se puede ver, sobre todo, bueno, ahí donde lo hice no se ve muy claro, pero si me voy muy hacia este lado, se puede ver más claro que está apuntando efectivamente hacia la dirección positiva de mi eje Y, que está apuntando hacia la derecha. Sobre todo es, más o menos hacerlo así. Pero si yo me imagino, yo me tengo que imaginar ese vector normal en toda la superficie. En toda la superficie. Entonces, cuando estoy cogiéndolo muy de este lado, parece muy paralelo, digámoslo así, al eje X, más bien. Entonces cuesta ver qué pasa con Y. Pero si me voy al extremo, ¿verdad? Donde dibujé el segundo vector normal, yo creo que ahí queda más claro que está apuntando en dirección de mi eje Y. ¿Okay? Entonces acá, ese es nuestro vector normal, ¿verdad? En otra posición de la superficie. Y se ve que apunta hacia el lado positivo, ¿verdad? Del eje Y. Como es hacia el lado positivo, es un 1 positivo, genial. Está quedándonos ese vector normal exactamente en la dirección que necesitamos. Ya puedo montar entonces la integral de flujo, ¿verdad? La integral de superficie que me están preguntando. Recuerden, esto me está calculando qué tanto flujo, qué tanto fluido, ¿verdad? Flujo, está atravesando esta superficie por unidad de tiempo, ¿verdad? Eso es cuántos kilogramos de flujo está atravesando por unidad de tiempo. Entonces, ya vamos montando la integral. Esto es la integral doble barriendo la región donde yo proyecté. De mi campo de fuerzas sustituyéndole la parametrización. Producto punto por el vector normal, que es lo mismo que el producto cruz, ¿verdad? Multiplicado por el producto cruz. Viéndolo más a como habíamos definido la integral de superficie en campo escalar, de pronto lo vemos mejor así, ¿verdad? Y aquí por el diferencial de área. Ok, recuerden la definición de integral de superficie en campo vectorial, digamos, para calcular flujo, es prácticamente la misma fórmula que la integral de superficie en campo vectorial, nada más que no tenemos norma. Y eso implica que estos dos son vectores y que tengo que hacer producto vectorial. Vamos entonces, y ahora sí barriendo la región. Cuando veo la región, digo, bueno, esto se pareciera que está más fácil barrer hacia acá, ¿verdad? Hacia el lado positivo del eje X, porque lo barro en una sola región. Si yo barriera en dirección del eje Z, pues me quedan dos. Tampoco es tan complicado, pero es más fácil hacerlo en esta dirección.
Entonces digo, bueno, las flechas van de 0 a 1 en Z. Vamos de 0 a 1 en Z. Como proyecté en XZ, la siguiente integral va a tener su diferencial en X. Y aquí entonces vamos a tener que despejar la X de las funciones. Mis flechas salen del eje Z, que es X0, y están llegando a esta línea, ¿verdad? Este segmento que tiene esta ecuación, que si le despejo la X me da 2 menos Z. Voy a mi campo de fuerzas. El campo de fuerzas es este de acá. Entonces voy a ese campo de fuerzas y sustituyo la parametrización. La parametrización me dice, deje X y deje la Z igual. O sea, las variables X y Z no las tiene que cambiar, déjelas así. Solamente si se encuentra una Y, la tiene que cambiar por X cuadrado más 1. Entonces, en mi campo de fuerzas, donde haya una Y, esa Y la cambio por X cuadrado más 1. Y el resto de la Z no cambia, la X no va a cambiar. Okay, ese es mi campo de fuerzas, evaluándole la parametrización. Y queda producto punto por ese producto cruz, que es el vector normal. Que bueno, por aquí este chat me lo está tapando, que es el menos 2x10. Okay, esa es la integral que tengo que calcular. En este punto yo tengo que darme cuenta que esa integral solamente puede tener x y z. Ahí vean que solamente hay x y z. Si me quedó alguna otra variable, quiere decir que algo estoy haciendo mal. Y lo que sigue es puro ya trabajo de cálculo, ¿verdad? O sea, ya calculero. Vamos a calcular la integral de 0 a 1, de la integral de 0 a 2 menos z. Voy a hacer el producto punto, este menos cancela este menos, entonces me queda 2x por x cuadrado más 1, más z, menos 0, bueno, más 0. Y eso lo integro primero en x y después en z. O sea que esto es la integral de 0 a 1, de la integral de 0 a 2 menos z, de 2x al cubo más 2x más z, integrado primero en x y luego en z. Vamos a integrar entonces primero en x. Esto es la integral de 0 a 1 de la integral de x al cubo es x a la 4 cuartos, que simplifica aquí, me queda x a la 4 medios. La de 2x es x al cuadrado. Y la integral de una constante es la constante por x, donde la x la estaría evaluando desde 0 hasta 2 menos z. Y el resultado lo integro en z. Entonces me queda la integral de 0 a 1 de 2 menos z a la 4 dividido entre 2 más 2 menos z al cuadrado más z por 2 menos z. Ok, todo esto integrado en z. Y ahí, bueno, aunque es relativamente sencillo por ser puros polinomios, ya lo podemos meter en la calculadora a ver cuánto nos da. Por aquí tengo la calculadora, voy a meter esa integral en la calco, a ver ya cuánto nos estaría quedando. Me queda la integral de 2 menos z a la 4, sería 2 menos el x elevado a la 4, dividido entre 2, más un 2 menos el x al cuadrado, más un x que multiplica 2 menos x. Y eso va integrado a 0. Me está quedando 61 sobre 10, o lo que es lo mismo, 6,1. Okay. Si, bueno, dependiendo de la interpretación de si estamos en kilogramos, en gramos, ¿verdad? En la unidad que estemos, y si estamos en tiempo, en segundos o en minutos, qué sé yo, digamos que estamos en kilogramos y segundos, estaríamos diciendo que a través de esa superficie están atravesando 6,1 kilogramos de flujo por segundo.
Eso es lo que estoy calculando. Qué tanto material, qué tanto flujo, qué tanto fluido está atravesando por esa superficie por unidad de tiempo. Y con esto estaríamos entonces pues resolviendo ya el ejercicio, ¿verdad? Esta es la respuesta. Como no sabemos unidad, no ponemos nada, ¿verdad? O sea, simplemente esto es lo que nos dio.